El 29 de octubre de 2024, una dana catastrófica arrasó Valencia. Dejó una destrucción tremenda, sí, pero del barro surgió también una pregunta fundamental. ¿El objetivo es simplemente reconstruir lo que había antes o es esta una oportunidad para reimaginarlo todo desde cero? Vamos a analizarlo a fondo. Mirad, esta frase de Emilio Sampedo, el presidente de la Confederación de Cooperativas, lo resume a la perfección. Sus palabras, de verdad, encapsulan el gran dilema que marcó todo lo que vino después, esa tensión entre restaurar el pasado o lanzarse a transformar el futuro. Primero, para entenderlo todo, tenemos que ponernos en situación y recordar la magnitud del desastre. La dana del 29 de octubre no fue una simple inundación. Fue un evento que literalmente paralizó comarcas enteras, borrando del mapa a casas, negocios y sobre todo esa sensación de seguridad que dábamos por sentada. La respuesta de la gente al principio fue increíble. Miles de voluntarios, muchísimos de ellos jóvenes, se lanzaron a ayudar sin pensarlo. Pero claro, a medida que pasaban las semanas, los grandes anuncios de ayuda institucional chocaban con la realidad del día a día. Y esto dio paso a lo que muchos han llamado una falsa normalidad, o sea, una calma aparente que en realidad escondía unas cicatrices muy profundas. Y ojo a esta cifra, 478. Ese es el número de cooperativas, más del 30% de toda la provincia, que estaban justo en la zona cero. Y esto no es solo un dato económico, ¿eh? Estamos hablando del corazón del tejido social y laboral de estas comarcas, un modelo que pone a las personas en el centro y que recibió el golpe de lleno. Vale, ante semejante catástrofe, se activó la respuesta oficial. Una visión centrada sobre todo en la reconstrucción. Un enfoque que venía, como se suele decir, desde arriba, desde las instituciones, hacia abajo. Se prometía una lluvia de recursos, millones y millones de euros para reparar infraestructuras. El problema, y esto lo señalan muchas fuentes, fue una falta de coordinación brutal. Se llegó a hablar de hasta 23 planes de reconstrucción diferentes. Uno por cada ayuntamiento, más los de la Diputación, la Generalitat, el Gobierno central. Vamos, imaginad el caos potencial. Y claro, esta es la otra cara de la moneda. Mientras en los despachos se anunciaban grandes planes, la realidad a pie de calle era de pura frustración. Esta frase de Ruth Moyano, una portavoz ciudadana, refleja perfectamente esa sensación de abandono frente a lo que ella llama una burocracia asfixiante que no dejaba que llegara ni la ayuda más básica. Así que resumiendo, las críticas al modelo oficial fueron muy claras. Se hablaba de falta de lealtad entre las propias administraciones, de una burocracia que lo paralizaba todo, pero la queja principal era que el foco estaba puesto en el cemento, en las infraestructuras, y que parecía que se habían olvidado de las personas. Y sobre todo, que nadie preguntó a las comunidades afectadas qué es lo que de verdad necesitaban. Pero atención, porque frente a ese modelo surgió algo más, una alternativa muy potente, y no venía de los despachos, no, venía de las calles llenas de barro. Era una llamada no a reconstruir, sino a transformar. Y así es como nos encontramos con dos visiones totalmente enfrentadas. Por un lado, la reconstrucción oficial, centrada en la infraestructura, burocrática, lenta, y que buscaba volver a la normalidad de antes. Y por otro, la transformación ciudadana, centrada en la gente y en la ecología, ágil y con la idea de crear un futuro completamente nuevo y sobre todo resiliente. Dos filosofías que chocaban de frente. Esta frase de Julio Huerta es básicamente una declaración de intenciones. La sociedad civil, organizada en comités y asociaciones, dijo: hasta aquí hemos llegado. Ya no se conformaban con recibir ayuda, no. Exigían ser los protagonistas, los arquitectos de su propia recuperación. Y para entender esto, es clave hablar de la economía social. ¿Recordáis el dato de las cooperativas? Bueno, pues no son empresas cualquiera. Para ellas lo importante no es solo cuánto beneficio se genera, sino cómo se genera, creando empleo de calidad, uniendo a la comunidad, buscando el bienestar del territorio. Por eso su papel fue absolutamente vital. Y toda esta visión transformadora no se quedó en palabras bonitas, ¿eh? Se tradujo en propuestas muy concretas, en la exigencia de un nuevo pacto, un nuevo contrato social entre la ciudadanía, las instituciones y el propio entorno. Y ojo, porque aquí los jóvenes dieron un paso al frente de una manera brutal. Su demanda iba mucho más allá de pedir ayudas. Exigieron, y estas son sus palabras, reconfigurar el contrato social y territorial. No querían que les consultaran, no, querían ser agentes del cambio. Y no era solo pedir por pedir, llegaron con un plan muy concreto bajo el brazo. Fijaos, propusieron laboratorios ciudadanos para crear soluciones desde abajo, polos de innovación para impulsar una economía verde, y lo más potente de todo, gobernanza directa. Querían un sitio en la mesa de decisiones, a través de consejos juveniles que tuvieran poder real, que fueran vinculantes.
Básicamente, todas estas demandas se pueden resumir en 3 peticiones muy claras. La primera, reconocimiento, que se deje de ver al tejido asociativo como un simple ayudante y se le trate como un actor esencial. La segunda, agilidad, acabar de una vez por todas con la burocracia que lo frena todo. Y la tercera, soberanía, dar a las comunidades el poder real para decidir sobre su futuro económico y democrático. Y todo esto nos lleva a la gran pregunta: ¿por qué es tan importante lo que está pasando en Valencia? Pues porque este dilema que tienen allí es en realidad un adelanto de lo que van a vivir muchas otras comunidades en un mundo que ya está marcado por la crisis climática. Lo que propone la comunidad es un modelo basado en principios que son universales. De hecho, están inspirados en el marco de las Naciones Unidas. Hablan de una reconstrucción que sea sostenible, por supuesto, con una participación real de la gente, donde no sean meros espectadores, que construya resiliencia para que la próxima vez se salven vidas, y algo crucial, que se construya desde la memoria de lo que pasó, para no volver a cometer los mismos errores. Así que, para que nos quede claro, esto va mucho más allá de Valencia. Lo que se está decidiendo en sus pueblos y comarcas es un posible modelo a seguir para todos. Es un laboratorio a escala real sobre cómo las sociedades pueden, y probablemente deban, responder a las crisis que ya están aquí y a las que vendrán. Y con esto volvemos a la pregunta del principio, que es la que se queda flotando en el aire, no solo para Valencia, sino para todos nosotros. Cuando un desastre lo borra todo, cuando pone el contador a cero, ¿qué hacemos? ¿Nos aferramos a reconstruir las piezas que ya conocemos del pasado o nos atrevemos a aprovechar esa página en blanco para diseñar un futuro completamente nuevo? La respuesta que demos a esa pregunta definirá las próximas décadas.